Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos viene a hablar en San Marcos capítulo 6, versículo 30 al 36. Nos viene a hablar de la realidad de Jesús hacia nosotros. Jesucristo es el buen pastor, ya lo decía el salmista. Y si Él es el buen pastor, nada me faltará. Pero si Él es el pastor, nosotros somos las ovejas de su rebaño. Y cuando la Biblia lo compara con un pastor, con las ovejas, es porque el pastor se preocupa de sus ovejas y no solamente se preocupa, las cuida. Y no solamente las cuida, las alimenta. Cuando dice que Jesucristo es el buen pastor, está diciendo que Él se preocupa de nosotros, nos cuida y nos alimenta. Pero hoy el Evangelio nos va a decir cuándo Jesucristo se preocupa de sus ovejas. ¿Cuál es la preocupación más grande? ¿Qué es lo que más a Él le duele de sus ovejas? O sea, ¿qué es lo que Él no quisiera que aguantaran las ovejas? Vamos a ver el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 6, versículo 30 en adelante, bueno, en el 34 dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Mire la palabra, tuvo compasión de ellos. ¿Qué fue lo que enterneció el corazón de Jesús? ¿Qué es lo que dijo, ay, imposible, me duele esto, ver esto? ¿Qué fue lo que Él vio? ¿Sintió compasión de ellos? Repítalo. Sintió compasión y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. La interrogante. ¿Por qué dice que eran ovejas que no tenían pastor? ¿Qué les estaba faltando? Algo les estaba faltando. Necesitábamos, según Jesús, necesitaban a alguien que hiciera algo por las ovejas. Pero ¿qué era lo que necesitaban las ovejas? Que no había quien se lo diera. Hace falta el pastor para que le dé esto a las ovejas. Andan como ovejas sin pastor. Si ponemos la lupa y le hacemos zoom, podrán ver ustedes, aquí está la lupita. Ve, le vamos a hacer zoom. ¿Qué era lo que necesitaban las ovejas? ¿Qué era lo que nadie les estaba dando? ¿Qué fue lo que Jesús entonces dijo? Como están como ovejas sin pastor, yo soy el buen pastor. Yo voy a alimentarlas. Yo voy a hacer esto para sustituir la ausencia de aquellos pastores. Vamos a ver qué era lo que necesitaban las ovejas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué les faltaba? Vamos otra vez. Y comenzó a enseñarles. ¿Qué les faltaba? Pastores que les enseñaran. Y cuando Jesús ve que las ovejas, el pueblo de Dios, no tiene quien les enseñe, Jesús sufre. Siente compasión porque estaban como ovejas sin pastor, porque no tenían quien les enseñara. Si Jesucristo viniese corporalmente de nuevo, como cualquiera de nosotros, así materialmente y físicamente, Jesucristo en pleno siglo XXI volvería a sentir compasión de los católicos, porque no hay quien les enseñe. Los obispos y los curas se han limitado solamente a celebrar misas, se han limitado solamente a hacer sacramentos, que son buenos. Pero no se dan cuenta que según la Biblia, el alimento que Dios quiere para el pueblo es el conocimiento. Y eso se adquiere a través de la enseñanza, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, las ovejas, por falta de conocimiento, mueren. Por falta de enseñanza. Y Jesús lo lamenta.
pero me da tristeza, y esto es un grito, no es una crítica destructiva, sino constructiva. Ver que haya sacerdotes que no enseñen al pueblo. ¿Cuál es la única enseñanza que el pueblo tiene? Las homilías. No, nada. O si no, díganlo ustedes. Cuando fueron a la catequesis, ya se graduaron y más nunca fueron a una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que reciben? La misa. No, nada, esa es la única enseñanza. Y normalmente los sacerdotes en la homilía, a veces ni predican, si predican 5 minutos a las carreras. Y predican nada de la palabra de Dios, sino de cualquier otra cosa. Y el pueblo anda hambriento, necesitado, como ovejas sin pastor. Porque no hay quien les enseñe. ¿Y saben qué es lo contradictorio de la vida? Y ojalá me estén escuchando algunos sacerdotes, que la mayoría de sacerdotes ahora tienen el afán de enseñar, pero en los colegios, en las universidades, matemáticas, física, literatura, historia, filosofía, pero no han retomado lo que Jesús quiere, que enseñen al pueblo. ¿Y por qué, por ejemplo, los protestantes han avanzado tanto en el mundo? Porque el pueblo anda como ovejas sin pastor, o sea, no hay quien les enseñe. Pero verán ustedes desde el versículo 30, cómo fue la historia, para que ustedes vean cómo era la cosa, 6:30, cómo comenzó la cosa. Verán que los apóstoles tenían claro que tenían que enseñar. Verán que Jesús también tenía claro la enseñanza. Y no solamente eso, Jesús envía a los apóstoles a enseñar. Eso es la tarea primordial de la iglesia, enseñar. Pero hoy día no hay quien enseñe. A ver. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué estaban haciendo? Y lo que habían enseñado. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Y lo que habían enseñado. Claro, los apóstoles habían sido llamados por Cristo para que se fueran a enseñar. Y ellos regresaron contentos, contándole al Señor lo que habían hecho, pero también lo que habían enseñado. Porque un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero apóstol de Cristo, debe tener como vocación el enseñar. Por eso ustedes me pueden criticar a mí y me pueden decir que yo hago la homilía muy larga, que yo hablo mucho. Digan todo lo que les venga en gana. Pero yo no puedo dejar de enseñar. Porque cuando yo dejo de enseñar, las ovejas quedan sin pastor. Y Cristo siente compasión del pueblo cuando los sacerdotes no enseñan. Pregunto, ¿será que los sacerdotes están enseñando la Biblia? ¿Será que están predicando la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo están enseñando? Es triste. Pero como me están enseñando a través de las redes sociales también, la interrogante vale. Enseñaban. ¿Cómo es otra vez? Regresaron. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. La Biblia le da gran importancia a la enseñanza. No me pierda aquí. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús manda a los apóstoles, Él los llama, primero está con Él, y después los envía. ¿A qué los envía? Ustedes van a notar que la tarea primordial de la iglesia es enseñar. No podemos abandonar esa tarea. Cuando abandonamos la tarea de enseñar, se meten los evangélicos y meten mentiras. ¿Por qué meten mentiras? Porque al pueblo no se le ha enseñado. Escuche. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Muy bien. Jesús quiere que todas las naciones sean sus discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hasta ahí no llega. No manda solamente a bautizar. Después, ¿qué hay que hacer? Enseñándoles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enseñándoles. ¿Qué es lo que hay que hacer?
enseñándoles. Y cuando los sacerdotes no enseñan al pueblo, Jesús se lamenta y siente compasión porque el pueblo está como oveja sin pastor. Yo no sé si es que no lo ven ustedes, pero yo lo veo clarito. Y por eso les estoy mostrando con la Biblia. Jesucristo dice que hay que enseñar, enseñándoles. Claro, ¿qué es lo que hay que enseñar? ¿Filología? ¿Qué es lo que hay que enseñar? El castellano, literatura, historia. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Vamos a ver. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñar lo que Él ha mandado. Sacerdotes que se preocupan por enseñar filología, teología u otras cosas, literatura, historia, en las universidades, en los colegios, pero que no enseñan la palabra de Dios. Están equivocados. Sí hay que enseñar, pero no las cosas del mundo simplemente. Hay que enseñar las cosas de Dios, la palabra del Señor. Porque si no, perdemos el tiempo. Y aquí entonces volvemos a San Marcos. Dice San Marcos que fueron a contarle a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Repita ese pedacito, me gusta ese pedacito. 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Tenían el mismo sentir de Jesús. Estaban convencidos que si no enseñaban, el pueblo quedaba como oveja sin pastor. Eso hace falta en los seminarios. Que los seminaristas sepan que si no enseñan la palabra de Dios, se quedan como ovejas sin pastor el pueblo. Eso hace falta que los curas hoy día y los obispos sepan que si no enseñan, el pueblo está como ovejas sin pastor. Ya pueden hacer 1000 cosas. Sigue. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Ahora Jesús le dice, vengan, después que trabajaron, vengan a un lugar desierto. Vamos aparte. ¿A qué? Ayúdenme a ver, ¿a qué? ¿Y por qué? A ver. Y descansad un poco. Vengan a descansar un poco. ¿Por qué? Vean. Yo quiero que los sacerdotes vean, yo quiero que el pueblo vea, yo quiero que el mundo entero vea. ¿Por qué lo llamó Jesús a descansar? Escuche. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Por qué lo seguían tanto la gente? ¿Por qué no tenían tiempo ni para comer? ¿Por qué los buscaban a los apóstoles? Para allí y para acá, y era tanta la gente que los seguía, que no les quedaba chance para comer. ¿Por qué? Porque les enseñaban filosofía, porque les enseñaban castellano, porque les enseñaban matemática, porque les enseñaban historia, que no. La gente lo seguía y la gente lo buscaba y no lo dejaban ni comer porque ellos tenían una misión: enseñar todo lo que Jesús había enseñado, enseñar la palabra de Dios. Y cuando se enseña la palabra de Dios, la gente entonces encuentra el pastor y sigue al pastor y no lo dejan ni comer. No tienen tiempo ni para comer, porque a la gente le gusta ese alimento como las ovejas, el pasto verde. Ese es el alimento que hay que darle para que el pueblo entonces despierte el hambre y la sed de la palabra de Dios. He tenido la experiencia de recorrer el mundo y donde he ido me doy cuenta que esto se cumple. Es increíble la cantidad de gente que va a escuchar la palabra de Dios en todos los países. Van a escuchar la palabra del Señor porque están como ovejas sin pastor. Pero también dice la Biblia que cuando los apóstoles enseñaban, era tanta la gente que no le dejaba tiempo ni para comer. Eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Y si alguna persona a veces se pregunta, ¿y por qué? Miren a través de las redes sociales. ¿Por qué tanta gente ve los videos? ¿Por qué tanta gente quiere seguir las enseñanzas? Porque les enseño. ¿Y por qué les enseño? Porque Jesucristo me dice que si no enseño, el pueblo quedará como oveja sin pastor. Pero también me dice que si enseño, el pueblo no me dará ni siquiera tiempo para comer. Y entonces me mandó por la Florida para que descansara un poquito.
Sí, porque no me dejaban ni comer. Yo tuve la experiencia, 6 años en los países, recorriendo los países, que no me dejaban ni comer. Donde he ido. Y Dios dijo, venga un ratico para la Florida y descansa un tiempo. Así se lo dijo los apóstoles. Vengan. ¿Cómo es que dice? Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eso se llama la Florida. Sí, estoy tomando aire de nuevo, descansando un poco. Y hay sacerdotes que dicen, pero ¿por qué la gente, a mí no me quieren escuchar? ¿Por qué la gente no hace caso y la gente no quiere? Porque usted no les está enseñando. Sí, les estoy enseñando filosofía. ¿Eso para qué sirve? Si les estoy enseñando historia, ¿eso para qué sirve? Dios quiere que el sacerdote se dedique a enseñar, dice la Biblia, todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Ahí está el secreto. Y por eso ustedes verán que los apóstoles tenían claro en las primeras comunidades cristianas cómo era. Mire, los apóstoles enseñaban, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo, 2:42. 2:42. Hechos de los Apóstoles 2:42. Miren ustedes que los apóstoles enseñaban, pero también mire que la gente acudía a la enseñanza de los apóstoles. Pongan cuidado, las dos cosas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Observan que los apóstoles dedicaban tiempo para enseñar, pero también se dan cuenta que la gente les gustaba que los apóstoles le enseñaran y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Claro, las dos cosas se conjugan. El pastor alimenta con la enseñanza a las ovejas y las ovejas buscan al pastor que no lo dejan ni comer porque ese es el que les está dando alimento. Y el alimento es la palabra de Dios, la enseñanza. Hoy los sacerdotes se quejan porque la gente no quiere escucharle, pero ¿qué les está dando de comer? Pero también la Biblia dice que si tenemos un pastor que nos da el alimento, la palabra de Dios, entonces hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Ustedes, ahorita que tienen la oportunidad de que alguien les enseñe la palabra de Dios, que les dedique tiempo, deben aprovecharlo. Deben aprovecharlo, como dice la Biblia, que la primera comunidad cristiana aprovechaban de mantenerse en la enseñanza de los apóstoles. Y miren que Jesucristo, en su palabra, a través del apóstol San Pablo, nos viene a decir que precisamente para poder enseñar, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que para poder enseñar es necesario tener claro que no podemos enseñar si no es fundamentado en las Sagradas Escrituras, para que el pueblo se vea alimentado y para que el pueblo no esté, como ves así, pastor. Escuchemos cómo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué la inspiró Dios? Pongan cuidado. Todas las escrituras las inspiró Dios. ¿Para qué? Y útil para enseñar. ¿Para qué? Véanlo. ¿Para qué la inspiró Dios? Para enseñar. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y la palabra que dice ahí qué más? ¿Y es? Para redarguir. No. Y es útil. ¿Y es qué? Útil. ¿Y es qué? Útil. La palabra de Dios es útil, o sea, indispensable. No puede existir un sacerdote que predique sin la palabra de Dios. Serían paja que se la lleva el viento. Oye, es útil para enseñar. Es necesario para enseñar. Y hoy podríamos preguntarle también a los catequistas que están enseñando a los niños. ¿Con qué los enseña? ¿Con la palabra de Dios? Un catequista que no enseña a los niños con la palabra de Dios, entonces está creando las ovejas de Cristo sin pastor. No hay pastor que los alimente, que los cuide. Por eso la catequesis
no ha servido para nada en la iglesia. Por eso, actualmente me refiero. Por eso los catequistas se quejan que los niños vienen a la primera y última comunión. Por eso los curas se quejan que los niños vienen por primera y última comunión. Y tienen razón. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, pero los catequistas y los sacerdotes no la usaron para enseñar. Entonces encontramos catequistas modernos que enseñan catequesis sin Biblia. Pobre catequista, me le río en la cara. Y entonces encontramos sacerdotes que quieren dar catequesis, pero que no se utilice la Biblia para que no parezca que sean evangélicos. Pobre sacerdote, me le río en la cara. No sabe ni dónde está parado. Pero la Biblia dice que las Sagradas Escrituras, otra vez, toda Escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar. De modo que un pastor de Dios no puede dejar de enseñar las Sagradas Escrituras, para que el pueblo adquiera el conocimiento. Cuando San Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6, él le da unas recomendaciones, él le dice unas cosas, pero después en el versículo 6 me llama la atención lo que él dice. ¿Qué dice en el versículo 6? Si esto enseñas, ¿Otra vez? si esto enseñas, Si esto enseñas, si enseñan la palabra de Dios que es útil para enseñar, que es inspirada por Dios y todo lo que los apóstoles enseñaron, si esto enseña, no dice si enseña filosofía, si enseña teología, si enseña a lo mejor historia, matemática, si enseña cualquier otra materia, no dice si esto enseña, o sea, si enseñan la palabra de Dios, oigan, aquellos seminaristas que se están formando para futuros pastores, los diáconos y los sacerdotes. Aquí está, escúchenlo claro. si esto enseñas a los hermanos, Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. que en castellano significa que si enseñas otra cosa que no sea la palabra de Dios, serás un mal ministro de Jesucristo. Sí será ministro de Jesucristo, pero mal. Mal catequista, mal cura, mal seminarista, mal cristiano. Porque para que seamos buenos pastores, necesitamos enseñar la palabra del Señor. Y por eso el mismo San Pablo, ahí mismo en el versículo 16, creo que ahí mismo en el 16, ¿qué dice el 16? Versículo 16. Ten cuidado a ti mismo. Escuche. Ten cuidado de ti mismo Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. y de la doctrina, de la enseñanza, de lo que enseñas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando una persona enseña la palabra de Dios, se salva a él mismo y salva a los que le oyen. Ese es el trabajo del sacerdote. Para eso fue llamado por Dios, para ser maestro, para enseñar la palabra de Dios, para eso. Hoy día, tristemente, en pleno siglo XXI, vemos sacerdotes metidos en todas las cosas, en todos los campos, en todas las áreas, pero muy pocos los que se han dedicado a la enseñanza. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Y no me puedo callar. Estoy haciendo una autocrítica para mí, para todos mis hermanos sacerdotes, para la iglesia, que ha abandonado lo propio que es la enseñanza. Y ahora 5 minutos la enseñanza, la homilía, o 10 minutos. Y está bien 10 minutos, pero que estuvieran centrados en la palabra de Dios. Pero se habla de todo menos de la palabra de Dios. ¡Qué desgracia! Eso sí es una desgracia dentro de la iglesia. Y en el seminario, los muchachos estudian tanto, pero no estudian la Biblia. O la pasan como cualquier otro libro, pero no la gustan, no la saborean para ser pastores. Cuando en la iglesia sacó pastores de Davo Boy, os daré pastores según mi corazón,
es exactamente que la iglesia le pide a los seminarios formar a los futuros sacerdotes según el corazón de Cristo. ¿Y cómo es según el corazón de Cristo? Un corazón que siente compasión de un pueblo que no tiene enseñanza y que toma la decisión cuando vio que estaban como ovejas sin pastor, otra vez versículo 34 de Marcos 6, cuando vio que andaban como ovejas sin pastor, ¿qué hizo Jesús? No solamente mandó a los apóstoles a enseñar, sino que él mismo en persona, ¿qué hizo? Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué se quedó? ¿Lamentándose? No, vamos a ver qué hizo. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. No vale la pena lamentarnos. Tenemos que comenzar a enseñar. Jesucristo vio que estaban como ovejas sin pastor y comenzó a enseñar. ¿Cuándo dentro de la iglesia vamos a enseñar? Papá, mamá, usted me puede decir, sí, señor cura, pero es que aquí no hay un seminario para... Usted le está predicando a los que tienen seminario, es verdad. Pero es que yo no soy catequista, eso es verdad. Es que yo no soy religiosa, eso es verdad. Pero usted es padre de familia, usted es madre de familia y usted tiene unos hijos que enseñar. Y pregunto, ¿y qué le está enseñando a sus hijos? ¿Le ha enseñado a leer la palabra de Dios? ¿Ha compartido con ellos la palabra de Dios? Esos niños están como ovejas sin pastor. Maestros, ustedes están en la escuela y enseñan. ¿Qué enseñan? Solamente matemática, solamente castellano, solamente inglés, pero no enseñan la palabra de Dios. Pobres maestros. Y miren que cuando Jesucristo funda la iglesia y la envía, según dice San Pablo, allá en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que él dentro de la iglesia, él quiso dejar gente que enseñara. ¿Para qué? Vamos a escucharlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, A unos apóstoles, a otros profetas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros evangelistas. a otros pastores Y escuchen lo que viene. A otros pastores y maestros, y maestros. ¿Por qué dejó los maestros? Para que el pueblo no estuviese como ovejas sin pastor. Para que tuviese la enseñanza, la doctrina, el evangelio de Jesucristo. Pero eso lo hemos abandonado. No somos conscientes de eso. Comenzando por los curas. Pero esa es la tarea que Cristo les dejó. Y cuando se les enseña para qué dejó los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores dentro de la iglesia, y los maestros, ¿para qué? Escuchen. a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué dejó a los maestros que enseñen? ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. Para que la gente vaya adquiriendo la perfección, conozca cómo adquirir la perfección, cómo caminar por los senderos de Dios, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada. Pero si nadie le enseña, ¿cómo saben? El pueblo perece por ignorancia, por falta de conocimiento. Pero cuando dice la Biblia que Jesús dejó los maestros, ¿es para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sigue. Y cuando se enseña, ¿qué pasa? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Para qué la enseñanza? ¿Para qué los maestros? Para que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Cuando se enseña lo que Cristo mandó, todos vamos a estar unidos en la fe. Vamos a creer una sola cosa. Pero cuando la iglesia deja de enseñar, como en pleno siglo XXI, que la iglesia ha dejado de enseñar, entonces ya no hay una sola fe. Entonces están los testigos de Jehová por un lado, están los pentecostales por otro, están los adventistas por otro, están los mormones, están los pentecostales unidos, están los evangélicos, están los protestantes por todos lados, porque claro, como no se ha enseñado, no hay una sola fe, sino que cada uno tiene su propia fe. ¿Y entonces qué hacen los sacerdotes? En vez de dedicarse a enseñar, dice,
pues hay que escucharlos a todos. Al fin y al cabo todo es lo mismo. No, señor, no sea irresponsable. Es como si un niño aprendiera que 2 más 2 son 4, otro que 2 más 2 son 5, otro que 2 más 2 son 10, otro que 2 más 2 son 100. Y usted diga, hay que dejarlo, eso es lo mismo. Qué irresponsable, ¿no? Qué maestro más irresponsable. Eso no se puede. Eso no se puede. Pero entonces dice la Biblia que para eso dejó los maestros, para que todos tengamos una sola fe. ¿Para qué más? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está. ¿Para qué enseñar? Para adquirir conocimiento, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y Jesús lo lamenta, porque anda como oveja sin pastor. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué es el buen pastor? Porque Él sintió compasión con un pueblo que nadie le enseñaba. Y nos invita a nosotros, especialmente a los sacerdotes, a ser buenos pastores, a enseñar. Y a ustedes, padres de familia, a ser buenos padres, a enseñar. Sigue. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando se enseña, se llega a un varón perfecto, a la medida de Cristo. Como Cristo piensa, como Cristo manda. Para que ya no seamos niños. ¿Para qué hay que enseñar? ¿Para qué están los maestros? ¿Para qué los maestros? ¿Por qué el sacerdote tiene que enseñar? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Fluctuantes. De esos que todavía maman. Llevados por doquiera. Llevados por doquiera. De todo viento de doctrina. Por cualquier viento de doctrina. Se lo llevó, le llegó un evangélico y se lo llevó. Le llegó un mormón y se lo llevó. Le llegó un testigo de Jehová, se lo llevó. ¿No es eso lo que estamos viviendo en el mundo? Sí, eso es lo que estamos viendo en el mundo. Pues dice la Biblia que para eso dejó los maestros, para que no seamos niños fluctuantes que se los llevan por allí cualquier viento de doctrina. Pero la iglesia ha dejado esa tarea y tengo que decirlo, no puedo callarme. Es un pecado que está cometiendo la iglesia por falta de enseñar. Y me refiero a la iglesia no solamente a los obispos y a los curas. Me refiero a los catequistas. Me refiero a los grupos de apostolado. Me refiero al papá y a la mamá que también forma parte de la iglesia. ¿Dónde están los grupos juveniles que hay que enseñan la palabra de Dios? Los carismáticos están enseñando la palabra de Dios. Los cursillistas están enseñando la palabra de Dios. Ahorita está de moda el emausiano, los emausianos. ¿Están enseñando la palabra de Dios? Eso es un gran problema. Dice la Biblia que cuando enseñamos, sacamos a la gente de la niñez espiritual. Los preparamos para que no sean llevados por cualquier protestante que venga con cualquier doctrina. Ahorita, los sacerdotes más bien rogamos a Dios que los evangélicos no les lleguen a su casa porque se los llevan. Se los llevan. Ahorita católicos así, el único católico que no se va es porque dice, es que mi mamá era católica, mi papá era católico, y yo soy católico, y yo no me voy a ir porque, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Bueno, algunos se mantienen ahí. Pero los otros, ya la mayoría se han ido. Y los que no se han ido, están que se van. Pues ya le picó el mosquito pate blanca. Claro, porque los evangélicos llegan y los católicos no están preparados. No los han enseñado. Y se los llevan. Y entonces el católico, como no sabe nada, y ve a un evangélico que agarra la Biblia y busca una cita y le dice una cita de memoria, dice, este sí sabe. Se sabe la Biblia al derecho y al revés. Mentiras. Se aprendieron 2 citas, se la escupe el católico. Pero en tierra de ciegos, el protestante que es tuerto, es rey. Claro. Y así cargan a los católicos. Y hay de los pastores, hay de los sacerdotes, pastores de Dios, que no están enseñando. Qué pena. ¿Sabe que San Pablo le dice ¿a quién es? A Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Si no es el 19, es el 17. Yo creo que es el 17 primero. Creo que es el 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. A ver, ¿qué dice el 17? A ver si es. Los ancianos. Sí.
Los ancianos que gobiernan bien, Los que gobiernan bien en la iglesia se les llamaban ancianos, los que gobiernan. No porque fueran más viejos, sino porque tenían el conocimiento para poder enseñar. Entonces se llamaban ancianos, porque el anciano es, a nivel así, en el pueblo, anciano es el que tiene el conocimiento, la experiencia, ¿verdad? Entonces en la iglesia también se le llamaba anciano al que tenía el conocimiento, la experiencia a nivel espiritual. Que anciano o presbítero. Presbítero significa anciano. Es lo mismo. Otra vez. los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, De doble honor, ¿cuáles? Vamos a ver cuáles tienen doble honor. No dice solamente deben tenerle honor, sino será de doble honor. ¿Cuáles ancianos tendrán el doble honor? Atención. mayormente Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. los que trabajan en qué? En predicar y enseñar. Los que trabajan en qué? En predicar y enseñar. Yo creo que este pasaje de las Escrituras, todo sacerdote debería tenerlo al pie de la cama o al frente, allá, que cuando se levante lo vea. Los ancianos, los sacerdotes, los presbíteros, los pastores de la iglesia, que se dediquen a la enseñanza y a la predicación, tienen doble paga por Dios. ¿Y el que no? Pobrecito. Necesitamos entonces retomar en la iglesia la enseñanza de la doctrina, la enseñanza de Cristo, lo que Él mandó, lo que Él enseñó. Yo tengo que preocuparme para poder enseñar esto. Y de esa manera, entonces vamos a formar bien al pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios no andará como oveja sin pastor, sino más bien estará bien alimentado. Nos queda un reto. Los que no tienen Biblia deben buscar Biblia. Allá hay, en la parroquia están. El que no sabe buscar un capítulo de versículos debe aprender. El que no sabe leer la Biblia debe aprender. El que ya la sabe buscar pero no la ha leído con sus hijos debe comenzar a leerla. Comience por el Nuevo Testamento. Si no sabe, vaya a la parroquia. Vaya a la parroquia, allá se está haciendo la lección divina los miércoles. Y para acá pronto vamos a mandar a alguien que venga a traerle la lección divina para que aprendan a gustar la palabra de Dios. Pronto se les va a avisar cuándo vendrá alguien a enseñarle. Ya estamos estructurándonos para que en cada comunidad llegue alguien a compartir la palabra de Dios con ustedes, para que ustedes sepan manejar la Biblia y gustarla con sus hijos, para que no anden como ovejas sin pastor. Jesucristo hoy tiene la gran preocupación que muchos andan como ovejas sin pastor, y Él para eso se sentó a enseñar, se puso a enseñarle largamente muchas cosas. Esa es nuestra tarea. Por eso les pido perdón a las personas que dicen que yo me alargo mucho, a aquellas personas que dicen que yo soy un fanático porque les predico a todos, a los evangélicos, a todos. No, tengo que predicarle a todo el mundo porque esa es mi tarea. Esa fue lo que Dios me mandó. Y cuando se enseña la palabra del Señor, pues entonces se está cumpliendo la misión que Cristo encomendó, que Cristo dejó. Y es una manera de ir haciendo el trabajo, según dice San Marcos 1, por allá creo que es 1:22 por ahí, o 21, por ahí tiene que estar. ¿Qué dice el 21? Y entraron a Cafarnaúm. Escuche. Y entraron en Cafarnaúm, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Cristo? Enseñaba. Véanlo. Entraba en la sinagoga. ¿Qué era lo que hacía? Enseñaba, porque era el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor alimenta a las ovejas. ¿Cómo? Enseñándole. Cuando mira que no hay nadie que le enseñe, se lamenta, siente compasión. Les enseñaba.
Y miren qué se gana cuando se enseña. No solamente que la persona adquiere conocimiento, sino que el diablo, que es el encargado de taparle el entendimiento a la gente, tiene que huir. El diablo, que es el que trae la oscuridad, que le impide a la gente ver lo que es malo y lo que es bueno. El diablo que le trae esa noche oscura en la mente y el corazón, esa oscuridad densa que no le permite ver las cosas de Dios y no le permite gustar el evangelio, ese diablo tiene que irse. Ponga cuidado. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba Porque les enseñaba, otra vez, enseñaba. como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad, enseñaba la palabra de Dios, con autoridad. Ustedes se dan cuenta, a mí me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar porque les predico con autoridad, les enseño con autoridad. La palabra de Dios es la autoridad máxima. Sigue. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, Aquí vemos un endemoniado. Un demonio que estaba metido en la iglesia. En un hombre. ¿Y qué pasó cuando Jesús comenzó a enseñar? que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Cuando el sacerdote comienza a enseñar, los demonios sufren, gritan, chillan. ¿Ha venido a destruirnos? Que sepa el mundo entero y que sepan los seminaristas y los sacerdotes que la manera de destruir al diablo en la mente y el corazón de las personas que están en la iglesia, en la sinagoga, es dándoles enseñanza. Así entonces el diablo se va huyendo y comienza la gente a ver con claridad qué es bueno y qué es malo, a entender las escrituras. Es como cuando está en lo oscuro y se enciende una luz. El diablo comenzó a gritarle a Jesús: ¿qué tiene contra nosotros Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a destruirnos? Mire cómo el diablo se siente destruido cuando un sacerdote enseña. Cuando un sacerdote predica la palabra de Dios. El diablo se siente destruido cuando un catequista le enseña a los niños la palabra de Dios. El diablo se siente destruido cuando un papá, un padre de familia, una madre de familia, enseña la palabra de Dios a sus hijos. Se siente destruido, derrotado, porque le está enseñando la palabra de Dios. Está destruido. Y ese es el arma. Ese es el arma. Escúchenlo. Allá en Efesios capítulo 10, versículo, creo que es el 16. Capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo... Sobre todo tomad el escudo de la fe. Ese es el 16, ¿sí? 6:16. 6, 16, escúchenlo. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. ¿Cuál será la espada? Que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu con que se puede destruir al diablo y lo saca corriendo? La palabra de Dios. Por eso hay que enseñar la palabra de Dios. Pero el diablo está muy contento, estaba muy contento, el diablo estaba muy contento en la sinagoga, en el templo. Estaba muy contento porque nadie le predicaba la palabra de Dios. Nadie le enseñaba, él estaba tranquilo. Así está contento en las iglesias cuando los curas no predican la palabra de Dios. Está contento cuando los catequistas están dando enseñanza y no predican la palabra de Dios. Cuando los padres de familia no le enseñan a los hijos la palabra de Dios, el diablo está tranquilo y contento. Pero cuando a un sacerdote se le ocurre comenzar a predicar la palabra de Dios, cuando un seminarista o cuando un catequista o cuando un padre de familia se le ocurre comenzar a predicar la palabra de Dios, el diablo se pone bravo. Se molesta, revienta, no soporta, no aguanta. ¿Qué tiene contra nosotros Jesús de Nazaret? Pero también sabe que le llegó la hora. ¿Ha venido a destruirnos? Y todos los que critican
al padre toro, porque el padre toro les enseña la palabra de Dios, son instrumentos del diablo, que lo que hacen es gritar, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Ha venido a destruirnos? No les gusta que enseñe, porque la palabra de Dios es la espada con que podemos destruir al diablo. Pero hoy el Señor nos invita a perseverar en la palabra de Dios y a enseñar con alegría esa palabra de Dios a los demás. Tarea para la casa. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a enseñar la palabra de Dios y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Gracias, Señor.